Hoy más que nunca hacemos preguntas. ¿Qué pasa con el saber? ¿Quiénes son los o las que saben? ¿Qué importancia tiene saber? ¿Y qué significa no saber? Hoy más que nunca nos preguntamos qué es la universidad y qué son instituciones como el INTA o como CONICET. ¿Qué significa saber institucionalmente o no saber institucionalmente? Hoy más que nunca nos preguntamos qué pasó con el saber en diciembre, qué sigue igual y qué cambió para siempre. Hoy nos preguntamos qué rol tiene la ciencia en la búsqueda de una salida social y ambiental, cómo se vincula el saber científico con otros campos de saber y qué significa ciencia en una sociedad y en un momento histórico en donde parece no significar nada. Hoy es el programa número 333 de Después de la Deriva y recibimos al grupo Ciencias, Ambientes y Territorios aquí en Buenos Aires, un grupo que cabalga en 3 territorios, entre Córdoba, Buenos Aires y Puerto Madryn. Hoy más que nunca nos preguntamos cuáles son los vínculos entre ciencias, saberes, poder, territorios, para saber sobre todo cómo estamos y sobre todo cómo seguimos. Después de la Deriva. Hola, ¿cómo están? Bueno, martes 9 y 7 de la noche, como planteábamos, hoy tenemos un encuentro con un montón de personas queridas que están acá en el piso. Iriel, Georgie, Connie y Juli, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola Guille, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Guille. Hay mucha timidez, me lo dijeron antes de empezar, así que vamos a ir rompiendo esa timidez. Nos opera Manu, así que hay un abrazo enorme. Bueno, venimos de un evento, ¿no?, en Ciencias Sociales en torno a la pregunta de saber y el vínculo sobre todo con proyectos de producción, de extractivismo. Yo no sé qué sensaciones tuvieron en ese evento. Iri y Georgie creo que estuvieron ayer también. Si quieren arrancar contando un poco qué significa este congreso y cuáles eran las expectativas cumplidas o no cumplidas. Qué difícil. Sí, con Iri venimos transitando muchas cosas. Vimos viajando bastante. Estuvimos en Bahía, ahora estuvimos acá en el congreso. Y estamos todo el tiempo tratando de pensar desde nuestro rol, desde personas que trabajamos en instituciones científicas, que transitamos el ámbito universitario y que, bueno, estamos interpeladas por todo lo que está sucediendo, por esta crisis civilizatoria, ecológica, democrática, ecosistémica. Venimos tratando de ir buscando otros lugares donde que no sea la academia o que acerquen un poco más la academia a lo que pensábamos, a lo que sentimos. Y estuvimos ahora en este congreso y la verdad creo que estamos contentas. No sé, hablo en plural. Pero a mí me gustó escuchar y ver esa interacción entre científicos, gente de la ciencia, académicos y también gente que pertenece a las asambleas de pueblos fumigados, de distintos lugares del país y que los atraviesan los extractivismos, ¿no? Distintos tipos de extractivismos. Venimos también del encuentro de la red de comunidades costeras, escuchando y viendo mucho malestar, dolor y ese no saber qué hacer. Y bueno, y está bueno también escuchar otras voces y pensar. Sí, viendo cómo el escenario se complejiza y se hace cada vez más marcada la necesidad de pensar de qué manera seguir buscando salidas a este laberinto. Y bueno, como decía Georgina, nosotros desde nuestra posición de científicos o de personas que pudimos acceder a la universidad y que trabajamos en ciencia, siempre con mucha contradicción, o yo personalmente con mucha contradicción, cada vez que salís y hablás, todo lo que aprendiste y te formaste en la universidad te forma parte de vos y es reconocido afuera, y entonces hablás y esa voz se suena como autoridad, las palabras que usamos,
es un lugar en el que estamos y a mí personalmente me dificulta pensar cómo intervenir sin reproducir lo que reconocemos que desde la ciencia muchas veces es la voz de la autoridad y una voz violenta y una voz que no termina de entender y de conocer lo que pasa en los territorios, que está muy desvinculada. Y bueno, nosotros somos parte de eso y queremos ser algo distinto y en esa búsqueda fue que con todo el grupito organizamos esta actividad tratando de aprender en el proceso y ver si existen otras formas de vincularnos. En el caso particular de ustedes dos, de Iri y de Georgie, ¿qué significa hacer ciencia en un lugar como Puerto Madryn? Digamos, ¿qué aspectos comunes tienen con las grandes ciudades y qué aspectos particulares se expresan en ese lugar que tiene uno de los centros de investigación más importantes de Argentina como el CENPAT, pero que no deja de ser un lugar lejos de las grandes ciudades, de las grandes urbes? Se miran, aclaro, a la audiencia se están mirando. No sé qué decir. ¿Vos, Georgie, ¿Cómo en era la particular, pregunta? hiciste la licenciatura acá en Sí, yo soy en la Patagonia me dicen que soy porteña, pero no soy porteña, soy del conurbano, de Caseros. De Caseros. Sí. Sí, hice la licenciatura acá en Exactas, en la UBA. Y en realidad empecé acá el doctorado y por cosas terminé en Puerto Madryn, en la Patagonia. Y para mí tiene una dinámica bastante similar a la que a una escala más chica tal vez, y la verdad es que nos conocemos todos en el CENPAT y nos cruzamos en otros lados. Esa es la diferencia. Yo creo que es bastante similar la dinámica dentro del CENPAT que en los institutos de acá de Buenos Aires, con la diferencia de que es una ciudad chica, entonces al salir nos cruzamos en un montón de actividades que a mí no me pasaba. Yo viajaba como 4 horas en el colectivo y me iba de la facultad y no me volvía a cruzar con las personas, y ahí en Puerto Madryn vivimos todos en un radio de 15 cuadras más o menos. Claro. Y nos cruzamos mucho, entonces nos conocemos mucho y sabemos mucho unos de los otros y se interrelaciona mucho más lo académico, lo personal, los gustos, las cosas. Todo medio entremezclado. Sí. Y nos vamos para el norte y también tenemos en el estudio a dos personas muy queridas, a Juli y Connie. ¿Cómo están desde Córdoba hasta Capital? Y un poquito más al norte, pero bastante al centro. Y ahí creo que entra como chiste, pero hay algo de Córdoba como un centro universitario grande, muy potente. Entonces, como una disputa también histórica con la UBA de también considerarse un poco centro. Y en eso hay, yo creo, muchas coincidencias en la práctica que se ve cotidianamente. Y ahí cuando introducías, Guille, pensaba un poco en las sensaciones que nos dejaba el día de hoy. Y me costaba mucho no pensarlas en diálogo con las sensaciones que nos llevan a hoy estar agrupándonos en este nuevo grupo de Ciencias, Ambiente y Territorio, que son muy similares, ¿no? Son de encontrar una potencia y un encuentro necesario con las comunidades en lucha, con formas más sensibles, más críticas de hacer la actividad académica, pero en simultáneo con un montón de preguntas abiertas y de incomodidades que no están siendo sencillas de transitar, ¿no? Como escenarios donde encontramos muy claramente la necesidad de pensar una política ambiental, una ciencia, una academia distinta de lo que viene siendo, pero un escenario que nos pone a prueba constantemente y que hasta a veces el diagnóstico cotidiano termina siendo difícil de elucidar para ver cómo seguir. Y bueno, no sé, ahí como que pienso las actividades de hoy desde la diversidad de trayectorias, de formaciones, de territorios desde lo que se lucha, me vuelve a hacer pensar en cómo encontrar esas diversidades, puertas adentro del grupo, teniendo coordenadas en común, ¿no? Como puntos en común, que es esta necesidad de que no podemos seguir con la inercia de lo que venimos, con todos los cachetazos que nos pega el contexto actual. Claro, clarísimo. ¿Connie? Yo recordaba justamente un viaje que hicimos al CENPAT, a Puerto Madryn, una actividad, porque viajar también es gran parte de lo que hacemos como grupo. Acercarnos a los territorios, juntarnos, dialogar. Y me parecía que la
dinámica de las instituciones, más grandes o más pequeñas, se repetía, ¿no? La dificultad para aceptar las voces de los territorios dentro de las instituciones científicas, de la academia, de discutir, de escuchar, de salir de las lógicas de las instituciones tan burocratizadas, ¿no? Siempre las mismas respuestas ante los reclamos de las comunidades y de los territorios. Y en eso no sé si hay diferencias. A nivel geográfico, a lo largo y ancho del país, lo cual también es un tema, ¿no? La pérdida de la particularidad y el vínculo con los territorios también, ¿no? Puede ser un indicador de que no está ese nexo. Bueno, ahora posiblemente cuando volvamos de la música, la pregunta que aparece flotando es, ¿y entonces cómo se vincula, no, la actividad científica con las luchas territoriales? A partir de la escucha durante la jornada de hoy, que fue una jornada tremendamente intensa, se alternaron voces que inclusive estuvieron en este programa, estuvieron las compañeras que lidian contra Copetro, estuvieron compañeros y compañeras de Exaltación de la Cruz, estuvo Meche, de enfermera de Garraham, estuvo amigo y compañero Darío Aranda, y un largo listado de personas narrando en primera persona, en muchos casos, los efectos que generan sobre la salud, sobre el ambiente, diferentes proyectos extractivistas. Y lo que recordábamos recién, mientras sonaba El mundo se va a acabar, es esta pregunta: ¿cuál es el rol de la actividad científica y cuál debería ser el rol en torno a los extractivismos, a sabiendas de que las comunidades ya saben de alguna manera lo que les está pasando? Entonces, si saben, sería una tarea o bien banal o bien involucra alguna trampa para el poder. ¿Quién quiere arrancar? ¿Cómo pensar el vínculo con las comunidades y todo el cuerpo de saberes y cosmovisiones que involucra? Y tomo un poco la palabra y ahí la circulamos. Me parece que es una pregunta que plantea muchas dificultades, y creo que es en nuestro grupo, en quienes estamos pensando esta actividad académica, es una pregunta como continua, permanente, que reaparece y que me parece que lo más claro son algunas puntas de lo que no queremos seguir reproduciendo, ¿no? Como para empezar. Entonces, venimos de una academia hegemónica, dominante, que tiene una serie de características en las cuales hemos reaccionado, ¿no? Creo que en todas nuestras trayectorias personales tenemos algún momento de quiebre con prácticas hegemónicas de la academia, que a veces tienen que ver con hablar en nombre de, a veces tienen que ver con imponer lógicas, formas de ver, de pensar, no sé, por ejemplo, problemáticas ambientales o sin lugar, o mucho más agravado aún, como pensar negocios sin contemplar, por ejemplo, los daños que eso genera después en territorios y comunidades. Entonces creo que lo primero sale de romper esa continuidad que no está pensando en los daños que se sufren en la diversidad de territorios. Y después, por lo propositivo, es una pregunta complicada, que en parte tiene que ver con definir la finalidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Tenerla clara, y que tiene que ver con vivir mejor en todos los territorios. Entonces, de repente, la práctica académica es para eso, a la vez que, bueno, cuando pensábamos en estos meses como qué éramos como grupito, en simultáneo al para qué aparecía el con, ¿no? Entonces creo que hay algo de ponerse en un plano de simetría que en la práctica es difícil saber qué implica, ¿no? Como un plano de simetría con la diversidad de personas, actores y demás que están en los territorios, las comunidades, de las cuales algunas somos parte, en otras nos acercamos, intentamos colaborar. No sé, es como una diversidad de escenarios que sigue planteando muchas preguntas en tanto la forma, ¿no? Por esta herencia de voz dominante que puede tener la academia para imponer escenarios. Clarísimo. Iri. Y que sí, estaba escuchándolo a Juli, y comparto completamente lo que dice, y que lo que pensaba es
en ese proceso de reflexión, una de las salidas que surge es, bueno, acompañar, como capaz quisiste mostrar ahí, Guille, decir, bueno, desde el rol de la ciencia, que es una voz que siempre se toma como más autorizada, bueno, entonces podemos aportar buscando las pruebas, ordenando la información, sistematizándola, y eso también tiene su límite, o las mismas comunidades encuentran que hay un límite, porque vos podés, frente a sus conflictos, han podido presentar infinitas pruebas y no alcanza, entonces aún queriendo ponerte de acompañante de las comunidades con sus conflictos, también puede ser que no estemos... me deja a mí la sensación de que quizás no es suficiente, que no alcanza con eso y que hay algo más que podamos llegar a hacer. Y bueno, con esa pregunta es con la que estamos caminando, ¿no? Cotidianamente. Connie, Georgie, ¿quieren agregar algo respecto a... Vos, Connie, en particular, venís también caminando la problemática de los pueblos fumigados y te he escuchado, ¿no? Alguna reflexión en torno a, por lo menos la pregunta, ¿cómo acercarme a comunidades que saben que son víctimas directas, pero que a su vez pareciera que tienen que dialogar con el sistema experto, académico, científico, profesional? Sí, para mí sigue siendo una pregunta abierta para seguir pensando mientras caminamos, la verdad, creo. No me cuesta encontrar respuestas claras en estos años, más bien por la negativa, un poco lo que planteaba Juli, ¿no? Las cosas que en principio no. De hecho, recuperando algunas cuestiones que surgieron hoy en el Congreso, se plantearon posturas, creo que bastante extremas, ¿no? Como, bueno, la academia debería no hacer nada respecto de las problemáticas socioambientales y hacia las comunidades no las necesitan, no las quieren quizás en muchos casos, pero me entusiasmó, la verdad, ante esas posturas, las de investigadoras quizás más jóvenes que están empezando, con la necesidad de hacer algo respecto de eso. Y eso creo que es algo que algún lugar tiene que tener, ¿no? O hay que generar algo con eso, me parece. Claro. Georgie, vos venís trabajando en... Iri, ibas a decir algo más. Dale. Pensé una cosa, una distinción entre... Por ahí nosotros como grupito estamos pensando qué hacer, pero también puede ser una pregunta posible: ¿qué debería hacer la ciencia, o sea, el conjunto completo o más grande? Y en eso se me ocurría algo que por ahí nos atraviesa a Georgie y a mí en el lugar en el que trabajamos, en el CENPAT, donde se le plantea a esta institución participar de calculo que ya sé más o menos cómo pensás y que estás pensando en la ampliación del estudio de impacto ambiental que está YPF haciendo por el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Donde ya está planteado, o sea, esto mismo que nosotros analizamos, decir, bueno, la voz de los científicos es la autorizada, entonces ahí la voz de los científicos podría ser, o sea, nos podríamos imaginar que sea la que diga: nosotros no vamos a participar de esto. Y sería una forma una forma en la que la ciencia podría estar dando una respuesta, o sea, analizar eso en paralelo en que analizamos nosotros como grupito qué cosas hacer. Bien. Y yo lo que te quería preguntar es, tu investigación troncal no está vinculado en la práctica cotidiana científica, con el análisis en torno a los extractivismos, y sin embargo tu necesidad individual, personal, política, pareciera que te está reclamando un acercamiento mayor, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre me interesó la ecología desde muy chica y desde que era chica y
tengo recuerdos y conciencia, estaba preocupada porque me la pasaba leyendo noticias que hablaban del cambio climático, de la pérdida de especies, de todo, bueno, esto que ya sabemos. Y creí inocentemente que dentro de las instituciones académicas, que si yo estudiaba biología iba a poder hacer algo para cambiar esto que veía que no me gustaba y que iba a terminar mal. También porque, bueno, tenía un interés personal como en el conocimiento. Y es un poco raro porque de todas las personas que estaban conmigo en mi camada de ecología, la mayoría estaba preocupada por, no sé, conservar el ciervo, el venado de las pampas, un montón de cosas, como tenían un discurso mucho más, como con, no sé si decirle conservacionista, o que parecía que estaban preocupados y preocupadas por la naturaleza. Y yo en un momento también me gustaba mucho la matemática, y entonces quería hacer cosas con la matemática, y no soy buena en matemáticas igual. Y entonces terminé trabajando en un grupo que trabaja con redes tróficas marinas, porque me gustaba toda la historia de las redes y todo eso. Y en el grupo trabajamos con efectos antrópicos en redes tróficas marinas, y con el calentamiento global, con especies invasoras. Y yo no entiendo cómo alguien puede escribir un paper hablando de cambio climático, de pérdida de especies y después no hacer nada. O cuando vienen y le piden que haga un monitoreo de impacto ambiental para profundizar todo eso que pone en su introducción, que va a terminar destruyendo los ecosistemas, va y pone su currículum y quiere que le paguen para eso, para trabajar para las corporaciones. Y entonces me terminé vinculando así, desde el horror, básicamente. Clarísimo, los límites, ¿no?, de la academia que ahora después de la tanda intentaremos profundizar y por ahí ponerle algunos nombres propios, también en nombre de Porta, hermano de los agronegocios y de algo que después Iri nos va a explicar, que no son transgénicos, pero se parecen bastante. 21:31, estamos con Julián, con Constanza, con Georgina Iriel, del grupo Ciencias, Ambientes y Territorio. Vamos a la tanda. Después de la deriva. Bueno, volvemos con Después de la deriva, 21:34. Estábamos hablando acerca de saber científico, saber experto. Soy Guillermo Folguera, parte del colectivo Después de la deriva. Mando un abrazo enorme al resto del staff. Por suerte acá está en el piso Caro Strongoli, Ana Carolina Strongoli, Tomás Batista, Sergio Arbolella, Nicolás Concina, forman parte también del grupo Después de la deriva, y les mandamos un saludo especial a nuestra compañera Paula Blois, que hoy cumple años, así que un beso grande también en nombre del equipo Ciencias, Ambientes y Territorios, que Pau cumple. Pau es parte, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Me miran y me dicen que sí con la cabeza, así que asumimos que sí. Ustedes en sus investigaciones y sus abordajes trabajan casos particulares, hemos sobrevolado bastante algunas ideas, pero por ahí me gustaría que cuenten un poco las experiencias y las sensaciones. Por un lado, tanto Connie como Juli, el caso Porta, que ahora pueden un poco enmarcar, y también algunos aspectos vinculados con agronegocios, y ahí también anda Iri con temas vinculados con el modelo de los agronegocios y algunas cuestiones en punta. No sé quién quiere arrancar contando cómo se expresó en sus investigaciones parte de lo que hablábamos del vínculo ciencia, poder, territorios, víctimas y un largo etcétera. Bueno, si quieren arranco yo con el bloque anterior. Ahí como mencionaba Guille, con Connie venimos trabajando en torno a una problemática ambiental que se da en la ciudad de Córdoba por una fábrica, que es la fábrica de Porta de Hermanos, que produce alcohol, bioetanol se llama, porque lo producen a partir de granos de maíz, a partir de material vegetal, y que es una fábrica de una envergadura tremenda, es monopólica en lo que refiere a bebidas alcohólicas, alcohol sanitario a nivel de Argentina, y está hace 12 años produciendo alcohol en medio de barrios residenciales con todos los efectos que eso causa, y con todo un marco de complicidades a nivel de la política local y a nivel también de muchos sectores de la Academia de Córdoba, que hacen los relevamientos que sean necesarios y cuestiones asociadas.
Y es de ahí que con Connie empezamos a trabajar en ese conflicto. Yo, de antes, y esto para mí tiene que ver con la trayectoria que estamos intentando poner en juego en el grupo, está muy ensamblada las prácticas de militancia con las prácticas académicas. Estamos intentando pensarlas de manera conjunta. Entonces yo estaba participando de la asamblea antes que empecemos a tener una práctica académica, o en mi caso mi doctorado, vinculada a ese conflicto. Entonces en simultáneo participamos de la asamblea, participamos de acciones, pensamos el conflicto para intervenirlo, al mismo tiempo que estamos pensando desde una práctica académica qué está pasando con las políticas públicas en ese caso, cómo se ponen en juego, qué conocimientos, con qué estrategias ciertos conocimientos pesan, otros no, por qué la política pública, que en este caso es la justicia de la provincia de Córdoba, decide una cosa o no decide. Y bueno, a fin de cuentas, ¿por qué tiene tanta impunidad la empresa para seguir enfermando y matando a la gente que vive en las inmediaciones? Sí, yo retomando un poquito ahí, lo que vimos es como en muchos otros casos, muchos estudios de impacto ambiental, obviamente, los profesionales de la ciencia, biólogos, ingenieros químicos, geólogos en otros casos, muchísimas especialidades, tienen un rol central en colaborar con los extractivismos, en legitimarlos de distintos modos. Y ahí es donde yo también, retomando lo que discutíamos en el bloque anterior, creo que es una batalla que hay que seguir dando al interior de las instituciones de ciencia y técnica, de las universidades públicas, seguir intentando, bueno, en el caso del grupito, con cursos de posgrado o del modo que sea, generar espacios donde se pueda abrir la discusión de qué queremos como profesionales, qué podemos y qué queremos aportar, qué rol queremos jugar, qué vínculos con las comunidades y con los territorios queremos tratar de construir, que son espacios que, bueno, yo en mi formación por lo menos no había, creo, o eran muy escasos. Así creo que ese es otro rol que desde la academia, quizás hacia el interior de la propia academia sobre todo, tenemos que seguir luchando. En tanto no había, te repregunto, hay mucho de ir tanteando, ir inventando, ir improvisando pasos que no están pensados muy claramente para dónde son. Totalmente, sí. ¿Y esos pasos cómo se transitan? ¿Con qué nivel de dificultad? Antes de pasar a Iri y que nos cuente un poco de CRISPR-Cas, me interesa también en el caso de ustedes en Córdoba, qué tipo de dificultades involucra estar inventando un camino que no, en principio no está establecido claramente cuál es. Sobre todo, creo, dificultades en las instituciones. Bueno, capaz que Juli puede contar específicamente eso. Sí, o sea, la institución académica a veces me parece que tiene una práctica de complicidad con proyectos empresariales y demás, y en otro montón de instancias tiene una práctica de autorreplicación, ¿no? De que se está pensando endógenamente. Entonces, por ejemplo, hay mucho recelo dentro de las disciplinas y cuestiones por el estilo, y poner otro objetivo en la mesa de la práctica académica genera como muchos obstáculos. En mi caso personal me rechazaron mi proyecto de tesis doctoral porque la gente que la evaluó consideró que eso no era biología y estábamos abordando una problemática ambiental donde participan biólogos. Había un montón de cuestiones que le daban pertinencia disciplinar y eso no alcanza por estas trayectorias hegemónicas que vienen de la disciplina. Entonces me parece que ese camino a transitar primero viene con muchas incomodidades e inseguridades de sentir, por lo menos en Córdoba, que no hay una trayectoria previa en lo que estamos haciendo. Entonces hay veces que te sentís como solo en ese camino, hay veces que sentís que te van a bajar de un cachetazo, ¿no? Como todas estas prácticas de la academia que vienen asentadas y que de alguna manera te dan la posibilidad de sostenerte materialmente adentro. Pero al mismo tiempo, cuando lo haces desde un intercambio con la militancia, sentís
un cobijo, ¿no? De las compañeras de la asamblea, de la gente que te vas a encontrar en el camino, de ustedes, del grupo, y también un cobijo de entender que hace falta hacer algo, o sea, hace falta dar un cambio, no podemos seguir como lo venimos haciendo, y yo creo que eso un poco empuja un poco más que la inseguridad de estar abriendo caminos nuevos con un montón de dificultades prácticas, concretas. Clarísimo. Iri, ¿qué son CRISPR-Cas? ¿Querés contar de qué se trata tu investigación y por qué tiene que ver con los agronegocios, tal como planteábamos? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo en 4 minutos. Sí, yo lo primero que pensaba cuando hiciste la pregunta es estar abordando este tema de investigación tiene mucho que ver con lo que fue mi propia experiencia con la carrera y con el momento en el que dejé la carrera 4 años cuando estaba haciendo la licenciatura, habiendo finalizado toda la parte de cursar, no me quedaba nada de carrera, desencantada con lo que era la práctica, la actividad científica, donde veías pasarle por arriba a la gente, estaba haciendo un trabajo con personas, entonces había consentimientos informados y los veías y todo me hacía ruido por la forma, no me quiero detener ahí, pero bueno, eso me hizo alejarme y cuando decidí 4 años después que volví a la carrera, dije, bueno, tiene que ser para cumplir otro rol y en eso me centré más en buscar gente con la que trabajar y ahí di con ustedes que en el tema de investigación y fue preguntar, bueno, ¿qué puedo investigar que realmente aporte a la sociedad, a la comunidad y no que sea una investigación más en el montón y que pase por arriba por un montón de gente para llegar a esa investigación? Y ahí es donde surge este tema que son las tecnologías CRISPR, que son, sí, muy, muy, muy resumidamente, un conjunto de tecnologías o técnicas o herramientas que pueden utilizarse para modificar el ADN o el genoma de organismos y que en particular las estoy estudiando en su aplicación a modificar vegetales para cultivo, con lo cual estarían cumpliendo un rol similar estas tecnologías al que tienen la tecnología de transgénesis, que es por ahí más conocida. Si uno dice un transgénico, una planta transgénica, ya es algo más conocido. Si dice una planta CRISPR, por ahí menos gente sabe lo que es. Y te escuchaba recién, Juli, y transité algo similar al momento de presentar el proyecto, donde al ponerme a conocer yo también, bastante desde cero, qué eran estas tecnologías y en qué sentido se las estaba investigando y desarrollando, armamos un proyecto de investigación y desde CONICET una de las primeras devoluciones a la propuesta de investigación, al proyecto de investigación, es que una investigación de este tipo podía perjudicar políticas públicas. Entonces ya desde el vamos parto de una investigación que para la institución misma puede llegar a ser un problema. Bueno, voy a seguir investigándolo igual. Y la idea es analizar en qué medida o de qué formas estas tecnologías pueden reemplazar o sustituir o acompañar o sumarse al conjunto de productos biotecnológicos que son las plantas transgénicas que hoy en día se utilizan. Son productos biotecnológicos, son productos de trabajo científico que son las que están habilitando el uso de agrotóxicos en los cultivos. Y bueno, las CRISPR vienen a ser otra tecnología más, ofreciendo alternativas y variantes para seguir produciendo de esta misma forma. Y un elemento más también fue la pregunta el planteo de esta investigación que estás haciendo, o sea, por el lado de CONICET fue el planteo en relación a las políticas públicas y por parte de la universidad fue el planteo, como también mencionaba Juli, de esto no es biología. Y ahí una de las cosas que más pienso cada vez que agarro un artículo y lo leo es ¿quién más podría entender esto? Hice un montón de años de estudio en biología y así todo se me hace muy difícil y tuve que estudiar más para poder leer y entender un paper con unos lenguajes sumamente complejos de algo que el día de mañana
posiblemente esté en la mesa de todos, y si a una persona que se formó adentro de ese área le cuesta tanto entenderlo, el tema de estudio de quién, sino el nuestro, para aportar una visión alternativa a las aplicaciones que se les dan. Impresionante tanto tu intervención, Iri, como la de Juli, ¿no? Y poner en discusión por parte de estructuras disciplinarias rígidas, proyectos, en la medida en que se vuelve una discusión de la política pública, ¿no? Es muy impactante, de alguna manera, que el señalamiento sea desde la biología. No tenemos nada para decir en políticas públicas, por más que lo que estemos discutiendo es cómo se utilizan teorías y artefactos tecnológicos. Volvemos a la última parte, después de la deriva, 21:52. Tenemos 8 minutos para una pregunta que la hablábamos recién cuando sonaba. Camila Moreno, ¿no? Camila Moreno. Entonces, ¿qué ciencia deseamos, no? No sé si necesitamos. ¿Qué ciencia deseamos? Por ahí conectarlo con el deseo. Aparecía la genia de Caro Strongoli, y cuando escuchaba la pregunta decía: una ciencia en la cual quepan muchas ciencias, muchos saberes. Una gran respuesta. Y ahora por ahí que gire un poco la palabra, a ver quién se anima a... ¿Cuál es la ciencia que estamos conectando? Y a Georgie la veo como con ganas de dar la respuesta. Yo quiero una ciencia que esté a la altura de las circunstancias. Estoy harta de una ciencia que trabaje para las corporaciones, de gente que no es capaz de entender ni siquiera lo que está haciendo, de situarse en su ciudad, en su comunidad, en el territorio en el que vive, y entender que su cuerpo existe porque existe un ecosistema y que lo están destruyendo y que trabajan para eso. Quiero una ciencia que defienda la vida, que defienda la naturaleza, que escuche a las comunidades, que no se ponga en una posición de poder ni que oprima con sus discursos hegemónicos. Y eso básicamente, que esté a la altura de las circunstancias. Estamos en una situación crítica. En el Congreso, en un momento, una chica puso que faltan 5 años nada más, hay un reloj que cuenta, para que se alcance uno de los umbrales que no se podía alcanzar, y seguimos profundizando por el cambio climático. Y seguimos profundizando el fracking en Vaca Muerta, los oleoductos, el petróleo, siguen queriendo extraer cada vez más, destruir cada vez más, siguen fumigándonos a todos, están destruyendo el norte con el litio, y no puede ser que la ciencia sea funcional a eso, que los científicos y las científicas trabajen para profundizar un modelo que desde la misma ciencia se dice que ya no va más, que no puede, que nos va a llevar a la destrucción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué tenemos miles de centros de investigación? ¿Para qué tenemos miles de científicos y científicas? ¿Qué están haciendo? Estoy realmente indignada. Una ciencia que se la juegue más. ¿Y qué significaría que se la juegue más, Eri? Y también, además de todo lo que describe Georgie, hay más personas al interior de las instituciones científicas que ven las mismas cosas que nosotros, pero simplemente hacen silencio y siguen haciendo su trabajo. Y en ese sentido, más honestidad y más... que se animen. Estamos también en una posición privilegiada en algunos aspectos para hablar y para hacer muchas cosas, y yo quisiera animarlos a que salgan de ese lugar de comodidad y de estar tratando de simplemente cuidar lo propio y sumen a tratar de salir de este laberinto. Una ciencia que se arriesgue. Connie. Sí, yo pensaba algo muy parecido a lo que comentaban Georgie y Iriel. Una ciencia que no sea indiferente, porque es cierto que hay mucha ciencia que es parte de los extractivismos, pero también hay mucha ciencia indiferente, cómoda, ¿no? Y sobre todo en este momento quizás una ciencia a la defensiva o muy volcada sobre sí misma y tratando de defenderse quizás a veces de cualquier modo. Así que creo que el punto de la indiferencia hacia el dolor y las luchas de las comunidades es un punto. Te hago una repregunta antes de que vaya Juli. La pregunta por ahí que se me ocurre es: estamos viviendo en una sociedad que parece también indiferente al dolor, ¿no? Naturalizado. ¿Le estaremos pidiendo
a la ciencia algo que no era, ¿cómo lo pensás, digamos? ¿Le estamos pidiendo algo diferente a la sociedad? ¿O por qué la comunidad científica? Yo lo pienso un montón, me interpela tu respuesta, por eso te pregunto, Connie. Yo siento, quizás es muy sesgada mi sensación, pero siento que la ciencia tiene un lugar de privilegio, está en un lugar cómodo, ¿no? Al menos eso es lo que se reclama muchas veces desde los territorios, ¿no? Los científicos, ¿por qué no dicen nada de Porta? ¿Por qué no vienen al barrio? ¿Por qué vamos a la universidad, a ciertos institutos, a ciertos científicos? ¿Por qué miran para el otro lado? Hay mucha ciencia cómplice en la Universidad Nacional de Córdoba respecto, por ejemplo, a la problemática de Porta, pero también hay mucha ciencia que elige no meterse, que elige no apoyar un doctorado, que elige no firmar. Claro. Juli. Y mientras las escuchaba pensaba que difícilmente podía agregar algo que no sea decir lo mismo con otras palabras, y lo primero creo que es eso, que es una práctica de una ciencia sensible, un poco en diálogo con esto de lo estructurado de las disciplinas que hablábamos recién con los ejemplos de lo que hemos pasado con Ir y yo. Hay un proceso de disciplinamiento, de aprendizaje muy, muy encorsetado de la ciencia que genera una práctica que no tiene la capacidad de abstraerse, distanciarse un poco, repreguntarse para qué se está haciendo, en qué contexto se está haciendo lo que se está haciendo. Entonces yo creo que hace falta eso, una práctica científica que sea sensible en primer lugar y que tenga la comunidad la posibilidad de meter los pies en el barro, en el sentido de hacer una práctica que se esté preguntando cómo podemos vivir mejor, ¿no? Cómo queremos vivir, cómo podemos vivir mejor, y a veces en la inercia de los intereses económicos, en la inercia de las prácticas disciplinarias, eso no tiene ningún lugar. Yo creo que va por ahí. ¿Qué es el barro al cual meter los pies? Y me parece que va en sintonía con desestructurar un lugar de privilegio, como decía Connie. Entonces es una práctica simétrica con otro montón de actores, en donde reconoces que, bueno, estamos viendo una sociedad en un contexto histórico muy particular que nos pone a prueba con un montón de escenarios y que tenemos que pensar cómo salimos de esta. Y no puede ser reproduciendo, bueno, todas las cosas que vinimos hablando que entendemos que hegemónicamente hace la ciencia hasta ahora. Clarísimo. Entiendo que queda un minuto, pero sos parte del grupito también, Grille. Te paso la pelota. Soy parte del grupito. ¿Qué ciencia querés? Y a mí me gustaron las respuestas. Una ciencia en la cual quepan muchos saberes, una ciencia que esté a la altura de las circunstancias, una ciencia que se la juegue, una ciencia que no sea indiferente al dolor, una ciencia que meta los pies en el barro, una ciencia profundamente viva, ¿no? Eso buscamos, eso buscan. Gracias por venir, Juli, Connie desde Córdoba, Georgie, Iri desde Puerto Madryn. Connie está lagrimeando, me va a hacer lagrimear. Somos parte después de La Deriva, junto con Carlos Strongel y Tomás Batista, Natalia Concina, Sergio Arbolella y la compañera Paula Bloy. Gracias, Manu, nuevamente. Terminamos con esto el programa número 323 de Después de La Deriva.